tercera clase de superficies, si no mal recuerdo. Vimos en la primera clase superficie esférica, en la segunda clase vimos elipsoide, y en esta clase nos toca la tercera de las superficies cuádricas, que son los hiperboloides. Y el primer hiperboloide que vamos a estudiar va a ser el hiperboloide de una hoja. Así que vamos a empezar. Ya tenemos 34 alumnos en la clase, no podemos esperar, porque esta clase se va a hacer un poquito larga, y larga en el sentido de que no es mucho lo que vamos a ver, pero se hace un poquito largo el tema del estudio, de la discusión o del análisis de las superficies cuádricas. En primer lugar, porque lo tenemos que ver en forma genérica, en el marco de la teoría, y luego lo tenemos que ver particularmente para una superficie como ejemplo de la práctica. Y además digo que va a ser larga esta clase porque la profe Vanessa no nos va a acompañar en la práctica de esta clase porque tuvo un inconveniente, así que no va a asistir a la clase de práctica de hoy viernes. Así que voy a estar a cargo yo de la parte teórica y de la parte práctica. Así que empecemos. Como les había dicho, habíamos visto ya, me parece que está un poquito achanchada la máquina. Esperemos que no tenga problemas. Empezamos entonces con la tercera clase de superficie. Habíamos visto, como les dije, en la primera clase superficie esférica, en la segunda clase vimos elipsoide, y ahora nos toca hiperboloide. Empezamos a desarrollar un esquemita, dijimos que nos va a ayudar a clasificar en primer lugar a las cuádricas con centro, que les va a venir bastante bien a ustedes cuando tengan que estudiar. Entonces empezamos con este esquemita en la primera clase, para clasificar las cuádricas con centro, que tienen justamente su centro en el origen del sistema, y cuya ecuación general tiene esta forma: m por x al cuadrado más n por y al cuadrado, más p por z al cuadrado igual a r. En la bibliografía que ustedes tienen como base, que es la bibliografía de la cátedra, figura q al cuadrado en el segundo miembro, pero es la misma la ecuación. Cambia un poquito en la notación, pero es la misma. La idea, el concepto es el mismo. Bien, dijimos que si R, este término independiente, es mayor que 0, y si los coeficientes de los términos cuadráticos, m, n y p, son todos positivos, esta ecuación de segundo grado en 3 variables representa un elipsoide, cuádrica, que hemos estudiado en la clase anterior. Ahora bien, si además de que todos tengan el mismo signo, todos sean positivos, los coeficientes m, n y p, si además de eso tienen el mismo valor absoluto, es decir, si m, n y p, estos coeficientes son iguales en valor absoluto y en signo, esta ecuación representa una superficie esférica, superficie que hemos abordado en la primera clase de cuádricas. Bien, veamos ahora qué pasa si m, n y p no tienen todos el mismo signo. Siempre R mayor que 0, ¿no? Entonces, si M, N y P no todos tienen el mismo signo, lo que vamos a tener va a ser un hiperboloide, es decir, la ecuación que va a representar va a ser un hiperboloide de dos tipos: un hiperboloide de una hoja, podría ser, o un hiperboloide de dos hojas. Si M, N y P son tal que dos de estos coeficientes son positivos y uno negativo, el hiperboloide va a ser un hiperboloide de una hoja. Ahora bien, si los coeficientes m, n y p son tal que uno de ellos es positivo y los otros dos son negativos, la ecuación representa un hiperboloide de dos hojas, siempre y cuando, repito, R sea mayor que 0.
Si R es mayor que 0, entonces si tenemos un término negativo, la ecuación va a representar un hiperboloide de una hoja. Si tenemos dos términos negativos, la ecuación va a representar un hiperboloide de dos hojas. Es decir, el número de hojas del hiperboloide va a depender de la cantidad de términos negativos de la ecuación. Bien, estos hiperboloides de estas superficies cuádricas las vamos a estudiar en esta clase. A los hiperboloides de dos hojas los vamos a dejar para la siguiente. Entonces, definamos cuando una superficie cuádrica es un hiperboloide de una hoja. Bien, antes saquen capturita de esta primera pantallita, que repito, la vamos a ir completando, al esquemita lo vamos a ir completando a medida que vayamos avanzando con la clase. Ya tenemos entonces superficie esférica, tenemos los elipsoides y tenemos los hiperboloides, que son de dos tipos, hiperboloides de una hoja e hiperboloides de dos hojas. Estos hiperboloides son el objeto de estudio de esta clase. Bien, avanzamos. ¿Cómo vamos a definir a los hiperboloides? No lo vamos a definir como lugar geométrico. Simplemente lo vamos a definir en función de su ecuación. Entonces, un hiperboloide de una hoja se define como una superficie cuádrica con centro cuya ecuación tiene esta forma. La ecuación general tiene esta forma. Recuerden que las superficies cuádricas que estamos estudiando tienen su centro en el origen del sistema. Con lo cual, la ecuación general tiene esta forma, donde R es mayor que 0, y los coeficientes M, N, P son tal que dos de ellos son positivos y uno es negativo. ¿Está? Bien, veamos qué forma tiene esta superficie llamada hiperboloide de una hoja. Tiene esa forma, chicos, presten atención. Es una superficie, tiene la forma de un tubo hueco por dentro. Esta superficie es hueca por dentro. Recuerden, siempre le digo lo mismo. No es un volumen, no es un cuerpo, es una superficie. Entonces, esta superficie, que se llama hiperboloide de una hoja, tiene la forma de un tubo hueco por dentro. A la altura del centro, y está el centro del hiperboloide, el diámetro de este tubo es menor. Y en los extremos, es decir, hacia arriba y hacia abajo, el diámetro es mayor. Es decir, a medida que nos alejamos del centro hacia arriba y hacia abajo, el diámetro de este tubo es cada vez mayor. Y las intersecciones, veamos un poquito las intersecciones. Las trazas, mejor dicho, las trazas sobre el plano XY, sobre el plano del piso, es una elipse. ¿Podría ser una circunferencia? Sí, podría ser una circunferencia, que es un caso especial de la elipse. Generalmente son elipses. ¿Está? Las trazas, miren, las trazas sobre los planos Y, Z son hipérbolas. Sobre el plano XZ también es una hipérbola. Es decir, las trazas sobre los planos que contienen a este eje, que es el eje principal de la hipérbola, se llama eje principal de la hipérbola porque es el eje que no corta a la superficie, al hiperboloide, perdón, hiperboloide, no hipérbola, es hiperboloide. Hemos dicho que este hiperboloide es hueco por dentro, y el eje Z no corta el hiperboloide porque pasa por el centro de este tubo, de esta superficie. Un ejemplo real, escuchen, un ejemplo real de un hiperboloide de una hoja son las torres de refrigeración de altos hornos Zapla-Yantalpalá. Imagino que todos han visto, aunque sea de lejos, a los hornos en realidad son las torres de refrigeración de altos hornos Zapla. Bien, esas torres tienen la forma de un hiperboloide de una hoja. Otra cosita, fíjense, como les dije, las trazas sobre el plano YZ son hipérbolas. Y como ustedes saben, las hipérbolas
tienen sus ramas que se extienden indefinidamente. Esta rama y esta rama. La traza sobre el plano XZ también es un hipérbola, y las ramas del hipérbola se extienden indefinidamente. Es decir, que esta superficie es infinita, se extiende hacia arriba y hacia abajo indefinidamente. No sucede lo mismo con la superficie esférica o con el elipsoide, que son superficies finitas porque están limitadas. En cambio, esta superficie es una superficie que se extiende a lo largo del eje X, se dice también, se desarrolla a lo largo del eje Z, perdón, no es del eje X, a lo largo del eje Z, en forma indefinida, es infinita hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, cuando grafiquemos un hiperboloide de una hoja, vamos a tener que limitarla a la superficie para poder visualizarla con planos perpendiculares al eje principal, que es el eje Z, es decir, con planos paralelos al plano XY. Por ejemplo, con un plano Z igual a K, y la intersección de la superficie con ese plano Z igual a K va a ser una elipse. Y por debajo también vamos a tener que limitar la superficie con un plano Z igual a menos K, cuya traza, cuya intersección también va a ser un elipse. De esa forma vamos a poder visualizar la superficie. Vamos con GeoGebra para poder apreciar mejor esta superficie. Bien, ahí tenemos al hiperboloide. Confirmen, chicos, ¿pueden ver la pantallita de GeoGebra? Sí, profe. Bien, ahí tienen el hiperboloide de una hoja, con su eje principal sobre el eje Z. Hemos dicho que todas las superficies cuádricas tienen a los ejes ordenados como ejes de simetría. Pero el eje Z para este hiperboloide de una hoja, el eje Z es su eje principal. ¿Por qué? Porque se desarrolla a lo largo de este eje. Y porque no lo corta, miren, la superficie no corta al eje Z, porque pasa por el centro. Fíjense que tiene la forma de un tubo. La superficie es hueca por dentro. Está la intersección sobre el plano XY, que es una elipse. Esta elipse se la suele llamar elipse de garganta o elipse de cintura. No importa el nombre, pero bueno, vale la aclaración. Y las trazas sobre el plano XZ, miren, que es el plano que contiene al eje principal del hiperboloide, y la traza IZ, que es también un plano que contiene al eje principal del hiperboloide. Las trazas son hipérbolas. Las trazas son hipérbolas, y allí el nombre de hiperboloide. ¿Está? Bien, después vamos a volver a GeoGebra para mirar con mayor detalle la superficie. Volvamos a la diapositiva. Veamos entonces cuáles son los elementos. No son muchos, ¿sí? Los principales son el centro, que en este caso particular tiene su centro en el origen del sistema. Hemos dicho, cuando empezamos con cuádrica, que la mayoría de las superficies cuádricas que vamos a estudiar van a ser aquellas que tengan su centro en el origen del sistema, o su vértice en el origen del sistema. En este caso, esta cuádrica tiene centro, y su centro está en el origen del sistema. El eje principal, eso es importante, el eje principal para este hiperboloide es el eje Z, es el eje Z. Es decir, es un hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje Z, o un hiperboloide paradito, vertical, como quieran denominarlo. ¿Está? Bien. Como ya sabemos que sucede con todas las cuádricas con centro, el hiperboloide, que es una cuádrica con centro, es simétrica respecto del origen, respecto de los ejes coordenados y respecto de los planos coordenados. Eso también a tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la ecuación general? Ya la dijimos. La ecuación general tiene esta forma. ¿Qué es la ecuación general de las cuádricas con centro? Cuyo centro se encuentra en el origen del sistema.
Pero fíjense que M, N y P, que son los coeficientes de los términos cuadráticos, tienen que cumplir una serie de requisitos para que represente el hiperboloide. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, R tiene que ser positivo. Este término independiente tiene que ser mayor que 0. M, N y P, como dice la definición, tienen que ser tales que dos de ellos son positivos y uno es negativo. Bien, ¿cuál es la ecuación canónica de esta superficie? Es esta la ecuación canónica. Miren, tres términos cuadráticos en X, en Y y en Z. Dos de ellos son positivos y uno es negativo. Y la ecuación está igualada a 1. Fíjense qué forma tiene la ecuación. Es muy parecida a la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola, con su centro en el origen del sistema, tiene esta forma. Esto ya lo saben muy bien ustedes. Perdón. Esta es la ecuación de una hipérbola con su centro en el origen. Fíjense que los términos cuadráticos, uno es positivo y el otro es negativo. Esta es la ecuación de una hipérbola en el plano y esta es la ecuación de un hiperboloide de una hoja en el espacio. Vean la similitud. Yo les había dicho en la primera clase que vamos a tratar de ir comparando las ecuaciones de las cónicas con las ecuaciones de las cuádricas, para que ustedes vayan viendo algunas características que comparten. En este caso, la ecuación canónica de la elipse, perdón, de la hipérbola, tenemos en los términos cuadráticos uno positivo y uno negativo. Y en el hiperboloide pasa algo parecido. No todos los términos son positivos. Todos son positivos y uno es negativo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para identificar el eje principal del hiperboloide, que en este caso es Z? El eje principal de un hiperboloide está asociado al término negativo de la ecuación canónica y de la ecuación general. Fíjense que el término negativo en la ecuación canónica de este hiperboloide es el término que contiene la variable z. Esto me está indicando que el eje principal es el eje z. Es decir, se trata de un hiperboloide vertical, de un hiperboloide paradito. Lo mismo va a pasar con la ecuación general. El coeficiente negativo va a ser P. M y N van a ser los coeficientes positivos y P va a ser el negativo. ¿Por qué P? Porque es el coeficiente que acompaña al término cuadrático en Z. Porque el eje principal es el eje Z. ¿Está, chicos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Ya lo vamos a ir viendo mejor al hiperboloide, analizándolo con un ejemplo, no un ejemplo, digamos, en forma genérica, y después sí con un ejemplo. Bueno, avancemos entonces. Hagan captura de esta diapositiva y avanzamos. Dijimos que el eje principal del hiperboloide, que es el eje que no corta la superficie, está asociado al término negativo, tanto en la ecuación canónica como en la ecuación general. ¿Eso qué significa? Que no es el único hiperboloide que podemos tener, ¿sí? Podríamos tener un hiperboloide recostado sobre el eje Y o recostado sobre el eje X. Bueno, vamos a ver en la diapositiva siguiente las distintas posiciones de un hiperboloide de una hoja respecto a los ejes coordenados. Bien, fíjense, este es el hiperboloide paradito que se desarrolla a lo largo del eje Z, y esta es su ecuación. El eje principal es el eje Z, el término negativo es el término que contiene la variable Z. Y en este caso, P, el coeficiente que acompaña a Z cuadrado, es negativo. Y los otros dos coeficientes son positivos. R siempre es mayor que 0. Miren estas ecuaciones. ¿Quién es negativo ahora? N es negativo. El término, el coeficiente del término en I. Entonces,
el eje principal del hiperboloide, que ya lo vamos a ver enseguida, tiene su eje principal sobre el eje Y, es decir, va a ser un hiperboloide recostado, o que se desarrolla sobre el eje Y. Solemos decir en la práctica, es un hiperboloide que está recostado sobre el eje Y. Fíjense la ecuación canónica, dos términos positivos, uno negativo. ¿Cuál es el término negativo? El término que contiene la variable Y, porque el eje principal de este hiperboloide es el eje Y, eje que no corta la superficie. Y acá tenemos el otro caso, el hiperboloide que se desarrolla a lo largo del eje X, o que está recostado sobre el eje X. Veamos su ecuación canónica. ¿Cuál es el término negativo? El término negativo es el término que contiene la variable X. Los otros dos son positivos. Lo mismo sucede con la ecuación general. ¿Cuál es el coeficiente negativo? Es el coeficiente que acompaña a X al cuadrado. Este coeficiente es negativo y estos dos son positivos. Y no pierdan de vista que R siempre es positivo, siempre es mayor que 0. ¿Está? Ahí tenemos los distintos hiperboloides, las distintas posiciones del hiperboloide relativo a los ejes coordenados. Hagan captura y avanzamos. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a hacer la discusión del hiperboloide de una hoja cuya ecuación tiene esta forma. Fíjense que la ecuación está expresada en forma genérica. Ya lo vamos a hacer en el marco de la práctica con un ejemplo en particular. Ahora en forma genérica, porque estamos en la teoría. Tenemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. La ecuación canónica de un hiperboloide. ¿Cuál va a ser el análisis, el estudio que vamos a hacer? El mismo que ya hicimos en las clases anteriores con las superficies que ya vimos, siguiendo los 7 pasos que ya conocemos. El primer paso, identificar la superficie. Es decir, a partir de las características que tiene la ecuación, tengo que indicar qué superficie cuádrica representa la misma. Y en este caso, como acabo de decirlo, representa un hiperboloide de una hoja. Fíjense los 3 términos cuadráticos, igualada a 1 la ecuación, 2 términos positivos y 1 negativo. No todos los términos tienen el mismo signo, no todos los términos son positivos, por lo tanto representa un hiperboloide. Como tiene un solo término negativo, el hiperboloide es de una hoja. Si tuviéramos 2 términos negativos, sería un hiperboloide de 2 hojas. Ese hiperboloide lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces, reconocemos la superficie. Se trata de un hiperboloide de una hoja, con su centro en el origen del sistema. ¿Y cuál es el eje principal? El eje principal de esta superficie, y está asociado al término negativo. El término negativo es el término que contiene la variable z, por lo tanto el eje principal es el eje z, coincide con el eje z. Punto 2, realizamos la figura de análisis. Recuerden que al dibujo lo tenemos que hacer sin mayores detalles, no con mucha prolijidad. Esta figurita nos va a ayudar a entender y a interpretar, a visualizar sobre todo las intersecciones con los ejes y con los planos coordenados. Ahí está nuestra figurita de análisis. Pasamos al punto 3. Tenemos que encontrar e identificar las intersecciones con los ejes coordenados. Ahora bien, no vamos a recurrir en primer lugar a GeoGebra para poder ver cuáles son las intersecciones o que obtenemos como intersecciones con ejes coordenados. Porque cuando ustedes vayan al parcial, no van a tener a mano GeoGebra. Van a tener a mano la hoja, ¿sí?, de la carpeta en donde van a hacer sus figuritas de análisis. Entonces, a partir de la figura de análisis que ustedes hagan, van a tener que visualizar las intersecciones que se obtienen entre la superficie y los ejes coordenados. Y luego las trazas. Entonces, pregunto, la intersección con el eje X, mirando las figuritas de análisis,
¿Qué obtenemos como intersección, chicos? Imaginemos un poquito, tenemos una superficie, tenemos el hiperboloide de una hoja, que dijimos que es como un tubo, ¿sí? Y busquemos la intersección entre esta superficie y el eje X, es decir, a este tubo lo atravesamos con el eje X. ¿Qué obtenemos como intersección? Chicos, ya tenemos 54 alumnos. Que alguien conteste. A más menos A. Geométricamente, ¿qué obtenemos? 2 Rectas, puntos. puntos, cónicas, ¿qué obtenemos? 2 puntos. 2 2 puntos. puntos. 2 puntos. Con la práctica, después ustedes van a poder apreciar con mayor facilidad. Repito, no siempre van a tener a mano GeoGebra. Mientras estén estudiando, mientras hagan la práctica en la casa, recurran a GeoGebra para poder apreciar las intersecciones con los ejes, las trazas con los planos coordenados, las secciones con planos paralelos, en fin. Pero en el parcial van a tener que trabajar con las figuritas de análisis que ustedes hagan. De todos modos, si no se puede apreciar a partir de la figura de análisis, lo podemos encontrar en forma analítica. Entonces busquemos la intersección con el eje X de la superficie, con el eje X en forma analítica. Eso ya lo sabemos hacer. Vamos a hacer, como les dije en la primera clase, el análisis siempre de la misma forma. Entonces, armamos el sistema formado por la ecuación de la superficie, en este caso un hiperboloide de una hoja, esta es la ecuación. Escribo la ecuación, ¿sí?, como parte del sistema, la ecuación del eje X. Recuerden que para escribir la ecuación del eje X, hacemos las otras dos variables, y z iguales a 0. Entonces, de esa forma escribimos la ecuación que representa el eje, que como ya dije, son dos planos, y igual a 0, z igual a 0. Son dos planos que se cortan y determinan el eje. ¿Está? Otra forma de encontrar la intersección con el eje X, lo que tienen que hacer es, a ver, pensemos un poquito. Estoy buscando la intersección con el eje X. Es decir, son puntos que están sobre el eje X, en este caso, y por lo tanto tienen coordenada en Y 0 y coordenada en Z 0. Por lo tanto, hago Y igual a 0 y Z igual a 0. Esa es otra forma. Reemplazamos entonces la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Si reemplazamos Y igual a 0 en la ecuación de la superficie, este término se anula. Z igual a 0 en la ecuación, este término se anula. Y la ecuación que nos queda es x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Si despejamos x, obtenemos que x es igual a más menos a. Bien. Acabamos de encontrar analíticamente esto como intersección con el eje X. Ahora tenemos que identificar qué representa geométricamente la intersección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo pensamos de la siguiente forma. X es igual a una constante. Y es igual a 0 y Z igual a 0. Esa terna representa un punto. No queda otra opción. Entonces, un punto de coordenadas A, 0, 0. Que sería este punto, perdón. Este punto de coordenadas A, 0, 0. Por otro lado, X vale menos A, Y vale 0 y Z vale 0. Esa otra terna representa otro punto de coordenadas A, 0, 0, que vendría a ser este punto. ¿Está? Vamos ahora a GeoGebra. Entonces tenemos el hiperboloide de una hoja con su eje principal sobre el eje Z, y si cortamos a la superficie con el eje X, obtenemos como intersección estos dos puntos. En este caso particular, los puntos tienen coordenadas 2, 0, 0 y menos 2, 0, 0. A vale 2. A vale 2 en este ejemplito. Bien, volvamos a la diapositiva. Vamos a buscar ahora la intersección de la superficie con el eje Y. De la misma forma procedemos. Escribo la ecuación de la superficie, escribo la ecuación del eje Y, haciendo las otras dos variables, X y Z, iguales a 0.
Para encontrar la intersección, reemplazo x igual a 0, z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula, este término se anula, y la ecuación que nos queda es y cuadrado sobre b cuadrado igual a b. Despejando y, obtenemos que y es igual a más menos b. Entonces, si x vale 0, y vale b, perdón, y z vale 0, esa terna representa un punto de coordenada 0 de 0. Por otro lado, si x vale 0, y vale menos b y z vale 0, esa terna representa otro punto. En nuestra figurita de análisis serían estos puntos. El 0, b0 y el 0 menos b0. Bien. En GeoGebra, la intersección del eje Y con la superficie son estos dos puntos. Se ve claramente. ¿Ven? La intersección entre la superficie y el eje Y son estos dos puntos. El punto de coordenada 0, 3, 0 y el punto de coordenada 0, menos 3, 0. B vale 3, perdón. B vale 3 para este caso particular. Bien. Bueno, veamos acá, chicos. Pregunto y quiero que contesten. ¿Qué obtenemos como intersección entre esta superficie y el eje Z, que es el eje principal de la hipérbola? ¿Qué obtenemos como intersección? O cambio la pregunta. ¿Existe intersección o no? No. 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 Cuando hablo de intersección estoy preguntando si el eje corta la superficie. Y fíjense que el eje Z no corta a la superficie, porque pasa por el centro. Por eso, justamente es el eje principal. ¿Está? Entonces, analíticamente deberíamos encontrar justamente lo que acabamos de ver en la gráfica. Tendríamos que encontrar que el eje Z no corta la superficie. Veamos cómo se refleja eso analíticamente. Entonces, busquemos la intersección de la superficie con el eje Z. Escribo la ecuación de la superficie, escribo la ecuación del eje Z, x igual a 0, y igual a 0. Reemplazo x e y igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula, este término se anula, y fíjense la expresión que queda. Menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Despejemos z cuadrado. Z cuadrado va a ser igual a, pasamos c cuadrado al segundo miembro, multiplicando. Entonces me va a quedar c cuadrado. Y multiplicamos a toda la ecuación por menos 1, nos queda z cuadrado igual a menos c cuadrado. Despejemos z ahora. Entonces z es igual a más menos la raíz cuadrada de menos c al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de un número negativo. Pregunto, ¿tiene solución real esta raíz? No. No. Ustedes saben que las raíces con índice par y radicando negativo no tienen solución en el campo de los números reales. Esta raíz tiene solución en el campo de los números complejos. Es decir, z es complejo. Si quieren, z es imaginario. Por lo tanto, no existe intersección real. ¿Cómo interpretamos esto? Gráficamente, que no existe intersección real. ¿Está? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, Contesten, profe. chicos. Bueno, vamos a las trazas ahora. Trazas sobre los planos coordenados. Traza sobre el plano XY. Cuando decimos traza sobre el plano XY, estamos diciendo intersección, ¿sí? En el chat dicen si puede volver a la gráfica. ¿Cómo? En el chat acaban de decir si puede volver a la gráfica. Ya vamos a volver, no se preocupe, ya volvemos. Ya volvemos. Traza sobre el plano XY. Les decía, cuando nos piden la traza sobre el plano XY, nos están pidiendo la intersección de la superficie con el plano XY. Analíticamente, ¿cómo lo planteamos? Escribimos la ecuación de la superficie y la ecuación del plano XY. ¿Cómo hacemos para escribir si no sabemos cuál es la ecuación? Fácil. Estoy buscando la ecuación del plano XY
hago la otra variable que es z igual a 0. Z igual a 0 es la ecuación del plano XY. El plano XY es el plano del piso. Entonces el plano XY son todos los puntos que están sobre ese plano, sobre el plano del piso. Y todos esos puntos tienen coordenada en z igual a 0. Por eso la ecuación es z igual a 0. Bien, para encontrar la intersección, reemplazo z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Si z vale 0, este término se anula y la ecuación que nos queda es esta ecuación, que es una ecuación en dos variables de segundo grado igualada a 1. Y esta ecuación, como ustedes ya saben, en el plano representa una elipse. ¿Sí? Representa una elipse en el plano z igual a 0. Entonces identificamos, se trata de una elipse de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 en el plano z igual a 0. En nuestra figurita de análisis, esa elipse es esta elipse, que está justamente sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Bien. En GeoGebra, vamos a volver a GeoGebra. Eso es lo que pedían sus compañeros. ¿Cuál es el plano? Les había mostrado anteriormente que el eje Z no corta a la superficie. ¿Sí? El eje Z. Busquemos ahora la traza sobre el plano XY. Plano XY, Z igual a 0. Se mueve un poquito. Perdón, Z igual a 0. Ahí está. Z igual a 0. Fíjense la traza. La traza, la miremos de arriba, es una elipse. Lo que tienen en común el plano XY y la superficie son los puntos que están sobre esta cónica, sobre esta curva, que es una elipse. ¿Podría ser una circunferencia? Sí, podría ser una circunferencia. En este caso, es una elipse. ¿Ah, chicos? Es una elipse. Bien. Hagan captura y avanzamos. Vamos a la traza sobre el plano XZ. ¿Cómo hacemos para encontrar analíticamente la traza? Escribimos la ecuación de la superficie y escribimos la ecuación del plano. XZ, hago la otra variable, y igual a 0. Reemplazo y igual a 0 en la ecuación de la superficie. Siempre estamos haciendo lo mismo, chicos, ¿no? Esto ya parece mecánico, muy mecánico. Y igual a 0, esta ecuación, este término se anula, y la ecuación que nos queda al final es x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Pregunto, y quiero que contesten, ¿qué representa esta ecuación? En el plano, ¿qué representa? Una hipérbola. ¿Está bien si yo digo que representa una elipse, chicos? Contesten. No, no está bien. ¿Cómo? No está bien. No está bien. ¿Qué representa entonces? Para que sea una elipse, Una hipérbola. este signo tendría que ser un signo más. ¿Sí? Como tengo menos, uno positivo y uno y otro negativo, esta ecuación en el plano representa una hipérbola. Chicos, ya deberían estar estudiando, ¿no? Si no tienen otro parcial para estudiar, deberían estar ya estudiando álgebra. Porque el tercer parcial se viene muy pesadito, son varios los capítulos. Entonces no dejen para las dos últimas semanas o para la última semana, porque va a ser mucho, mucho para estudiar. Entonces tomen las clases, estas clases que estamos desarrollando, y fíjense que las vamos a hacer pausadas de estas últimas clases. Estamos viendo una superficie por clase. Entonces vayan tomando estas clases como parte del estudio ya. Entonces esta ecuación representa una hipérbola. ¿Sí? ¿En dónde? En el plano y igual a 0. Acabo de identificar. Se trata de una hipérbola en el plano y igual a 0. En nuestra figurita de análisis, esa hipérbola sería esta. Tengo una rama y acá tengo la otra rama. En GeoGebra, en este ejemplito, la traza sobre el plano XZ sería esta hipérbola. Fíjense, esa hipérbola. La veamos de frente. Ese es mi hipérbola.
Una hipérbola con su eje focal sobre el eje X. El eje focal es el eje que corta a las ramas de la hipérbola. Bien. Vamos a la traza sobre el plano IZ. Escribo la ecuación de la superficie, escribo la ecuación del plano, reemplazo la ecuación del plano en la ecuación de la superficie, es decir, x es igual a 0, esto se anula, y la ecuación que nos queda es y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta ecuación también representa una hipérbola. ¿En dónde? En el plano x igual a 0. En el plano x igual a 0, que es el plano IZ. Y esta hipérbola tiene su eje focal sobre el eje Y. Recuerden que el eje focal está asociado al término positivo, al término cuadrático positivo del espacio metanómico. En nuestra figurita de análisis, esa hipérbola sería esta. Es la hipérbola que vemos de frente. Acá tengo una rama y acá tengo la otra rama. Es una hipérbola sobre el plano IZ. En GeoGebra, la hipérbola sería esa, que es la intersección entre el hiperboloide y el plano, x igual a 0 tiene que ser. Ahí está, esa es la intersección. Esa es la traza de la superficie con el plano IZ. ¿Está? Y su eje focal está sobre el eje Y. El eje focal corta a las ramas del hipérbolo. Y este es el eje imaginario, el eje Z. Bien. Vamos ahora a encontrar e identificar las secciones con planos paralelos a los planos coordenados. Esto cuesta un poquito, chicos, ¿eh? El punto 5. Y esto es justamente lo que les piden en la teoría. Así que presten atención. Y de esta forma también vamos a determinar la extensión de la superficie. Busquemos las intersecciones con planos paralelos a los planos, al plano coordenado XY. Entonces tenemos la ecuación de la superficie, el hiperboloide de una hoja, y tenemos la ecuación que representa a los planos paralelos al plano XY, y que tiene esta forma, Z igual a K. Es decir, esta ecuación representa la familia de los planos paralelos al plano XY. Si K es igual a 0, perdón, tendríamos Z igual a 0, que sería el plano XY. Vamos a verlo. A ver, primero lo vamos a hacer analíticamente y después vamos a pasar a GeoGebra. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la intersección de los planos paralelos al plano XY con la superficie? Sencillo, trabajamos de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Reemplazo Z igual a K en la ecuación de la superficie. Entonces, Z vale K. Reemplazando nos queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos k cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Fíjense que este término pasa a ser un término independiente. Ya no depende de una variable. Así que a este término lo llevamos al segundo miembro. Y si sumamos 1 más esta fracción, obtenemos esta fracción. Y fíjense que esta ecuación, que tiene dos variables, representa una elipse en el plano Z igual a K. Bien, fíjense que tome el valor que tome K, ¿sí? Siempre vamos a obtener acá en el segundo miembro una expresión positiva, un número mayor que 1. Por lo tanto, las intersecciones de la superficie con planos paralelos al plano XY siempre van a ser elipses. Eso me está diciendo esta ecuación. Fíjense que c cuadrado es positivo, k cuadrado también es positivo. Y si k vale 0, también lo que tengo en el numerador va a ser positivo. Es decir, todo lo que tengo en el segundo miembro va a ser un número positivo. Por lo tanto, siempre va a representar una elipse. ¿Está? Las intersecciones, repito, con planos paralelos al plano XY, siempre van a ser elipses. Para todo valor de k perteneciente a los números reales. Lo veamos en GeoGebra.
Entonces, ahí tengo el plano Z igual a 0. Es decir, K vale 0. Z igual a 0. Es una elipse. Miren, voy a ir modificando el valor de K. Voy a ir cambiando este valor de K. ¿Sí? K, por ejemplo, ahí vale 0,4. Ahí vale 0,6. Ahí vale 1. K vale 1. Y el plano que obtengo es Z igual a 1. Fíjense que Z igual a 1 es un plano paralelo al plano del piso. ¿Y qué obtenemos como intersección con este plano Z igual a 1? Obtenemos una elipse. Para Z igual a 2, también obtenemos una elipse. Para Z igual a 2,2, también, en realidad K, ¿no? Para K igual a 2,4, también obtenemos elipse. Siempre obtenemos elipse. Hacia abajo también. Es decir, si yo corto a la superficie con planos paralelos al plano del piso, siempre vamos a obtener como intersección con la superficie elipses. Y esto me está dando la pauta, chicos, de que esta superficie se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Por eso decimos que el hiperboloide de una hoja es una superficie infinita. ¿Está? Fíjense que para acá, igual a cualquier valor real, las intersecciones con las superficies son elipses. Bien. Hacemos captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Secciones con planos paralelos al plano XZ. Tenemos la ecuación de la superficie, tenemos la ecuación del plano, de los planos paralelos al plano XZ, que se expresa de esta forma, igual acá representa la familia de los planos paralelos al plano XZ. ¿Cómo hacemos para encontrar analíticamente las secciones con los planos paralelos al plano XZ? Reemplazo esta ecuación en la ecuación de la superficie. Y vale K, entonces en lugar de I, anotamos K. Y la ecuación que nos queda es esta. Este término pasa a ser término independiente, por lo tanto lo llevamos al segundo miembro. Y si restamos 1 menos esta fracción, obtenemos esta ecuación. Observen esta ecuación. Fíjense que el primer miembro de esta ecuación es el primer miembro de una hipérbola, de la ecuación canónica de una hipérbola. ¿Sí? Y va a ser una hipérbola, entonces esta ecuación va a ser una hipérbola con su eje focal sobre el eje X, o con su eje focal sobre el eje Z, o va a ser una hipérbola reducida o degenerada en dos rectas paralelas, que eso ya lo vimos cuando vimos hipérbola. Recuerden que dijimos que una hipérbola se degenera en dos rectas secantes. No existen hipérbolas imaginarias. Cuidado con eso. No existen hipérbolas imaginarias. Entonces, dependiendo del valor que obtengamos en el segundo miembro, es decir, dependiendo del valor de b cuadrado menos k cuadrado, vamos a tener una hipérbola u otra, o una hipérbola reducida en dos rectas. Si b cuadrado menos k cuadrado es positivo, vamos a obtener una hipérbola con eje focal paralelo al eje X. Si b cuadrado menos k cuadrado es 0, es decir, vamos a tener una ecuación igualada a 0, lo que vamos a obtener, entonces van a ser dos rectas secantes. Si b cuadrado menos k cuadrado es menor que 0, si es negativo, se multiplica toda la ecuación por menos 1 y va a cambiar el signo de los términos. Este va a pasar a ser positivo y este negativo. Entonces vamos a obtener hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. Lo veamos mejor en álgebra. Veamos. Intersecciones con planos paralelos al plano XZ. XZ. Ahí está. Miren, ahí K es igual a 0. Vamos a visualizar la intersección con el eje Y, para que se vea mejor. Quiero que observen, chicos, ahora, por favor. ¿Sí? Quiero que observen. Fíjense. Miren, mientras K sea mayor que menos 3, es decir, sea mayor que menos B, porque B vale 3, miren, mientras K sea mayor que menos 3,
y menor que 3, pregunto, ¿qué obtenemos como intersección? Chicos, observen, ¿qué obtenemos como intersección? O como secciones con los planos paralelos. Estas son las Hipérbolas. intersecciones. Son hipérbolas. Muy bien. ¿Con qué eje focal? Lo veamos de frente. ¿Cuál es el eje focal? ¿Paralelo a qué eje? Chicos, Al plano ZI. no, el eje focal. El eje focal. ¿Paralelo a qué eje? Al eje X, ¿sí? Al eje X. Este es el eje X y el eje focal de la hipérbola es una recta que es paralela al eje X. ¿Está? Son preguntas que les pueden hacer, chicos, por favor. Sé que cuesta un poquito, ¿sí? Cuesta visualizar las superficies en el espacio y las trazas sobre todo. Pero, bueno, hagamos el esfuerzo. Bien. Entonces, miren. Si K es mayor que menos 3 y menor que 3, las intersecciones son hipérbolas con el eje focal paralelo al eje X. ¿Qué pasa si el plano pasa por este punto, miren, por este punto, o por este punto? ¿Qué obtendremos como traza, como intersección? A ver, lo llevemos. Miren, ahí está. K vale 3. ¿Qué obtenemos como intersección? Chicos, dos rectas secantes. Miren, dos rectas secantes. Y fíjense que esas dos rectas secantes están íntegramente en la hipérbola. Están incluidas en la hipérbola. En el hiperboloide, perdón. En el hiperboloide de una hoja. ¿Lo ven? Miren. Si K vale menos 3, ¿sí? Lo llevemos acá. A menos 3. Miren. Ya la traza no es un hiperboloide, una hipérbola, perdón. Son dos rectas secantes. Son dos rectas secantes. ¿Está? Entonces, repito. Si K es mayor que menos 3 y menor que 3, obtenemos hipérbolas con eje focal paralelo al eje X. ¿Qué pasa si K es igual a menos 3? Rectas secantes. ¿Qué pasa si K es igual a 3? Rectas secantes. Ahora bien, ¿qué pasa si K es mayor que 3? Miren, ¿qué obtenemos como traza? Como sección, como intersección, ¿qué obtenemos? Chicos, esa curva, esta cónica, ¿cómo se llama? Hipérbola. Hipérbola. Pero respecto de las hipérbolas anteriores, respecto de esta, ¿qué cambia? ¿Cambia el eje focal? Fíjense, allí el eje focal es paralelo al eje X, paralelo al eje X. Allí tenemos la hipérbola degenerada en dos rectas secantes. Y ahí tenemos una hipérbola donde el eje focal es paralelo al eje Z. Cambia el eje focal de la hipérbola. Entonces, una vez más, si K es menor que 3, tengo una hipérbola con eje focal paralelo al eje X. Cuando K es igual a 3, como traza tengo dos rectas secantes. Pero ¿qué pasa si K es mayor que 3? Obtengo nuevamente hipérbolas. Pero el eje focal ahora es paralelo al eje Z. ¿Ven? Que si yo voy, miren, de este punto hacia afuera, ¿sí? De este punto, cambia el eje focal de la hipérbola. Miren, ahí tienen el eje focal paralelo al eje X, paralelo al eje Z. Paralelo al eje X, paralelo al eje Z. ¿Lo ven? Lo mismo pasa si K es menor que menos 3. Ahí está mayor que menos 3, la hipérbola es
o tiene su eje focal paralelo al eje X. Allí son dos rectas secantes, y si K es menor que menos 3, nuevamente obtenemos como secciones hipérbolas que tienen su eje focal paralelo al eje Z. ¿Está, chicos? Eso tenemos que encontrar analíticamente. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del valor de b cuadrado menos k cuadrado. Si b cuadrado menos k cuadrado es positivo, es decir, es mayor que 0, entonces vamos a obtener hipérbolas con eje focal paralelo al eje X. Es decir, si k es mayor que menos b o menor que b, las hipérbolas van a tener eje focal paralelo al eje X. ¿Qué pasa si b cuadrado menos k cuadrado es igual a 0? Si b cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, como ya vimos, como traza obtenemos dos pares de rectas paralelas. Fíjense, por un lado tenemos, veamos nuevamente, allí. Ahí tenemos un par de rectas paralelas. Y fíjense que B vale 3. Es decir, si K vale 3 o K vale B, ¿sí? Si K vale B positivo, obtenemos un par de rectas paralelas. Si K vale menos B, es decir, menos 3 en este ejemplo, menos 3 ahí, obtenemos otro par de rectas paralelas, que van a ser las mismas rectas paralelas, pero en distintos planos. ¿Qué ecuación tienen esas rectas, o esos dos pares de rectas secantes? Esto les pueden pedir en el parcial, chicos, así que presten atención. Miren, si K es igual a B positivo, obtenemos este par de rectas paralelas, estas dos rectas paralelas, secantes, perdón, estas rectas secantes. Si K es igual a menos B, obtenemos estas otras dos rectas secantes. ¿Cómo hacemos para obtener las ecuaciones? Bien, dijimos que si K es igual a B, es igual a más menos B, es decir, B cuadrado menos K cuadrado es igual a 0. Es decir, todo esto va a ser igual a 0. Entonces la ecuación, esta ecuación, si esto es igual a 0, si todo esto es igual a 0, nos va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado, presten atención a esto por favor, z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Y hemos dicho, cuando estudiamos cónicas, cuando estudiamos hipérbolas, que si la ecuación está igualada a 0, esta ecuación representa una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. ¿Cómo hacemos para obtener la ecuación de estas rectas secantes? Se hace esto, chicos, presten atención. Fíjense que yo acá tengo la diferencia una diferencia de cuadrados. Este término es un cuadrado y este otro término es un cuadrado, que lo podríamos expresar de la siguiente forma. X sobre A al cuadrado menos Z sobre C al cuadrado igual a 0. Estas expresiones son equivalentes. Son equivalentes. Y aplicando el quinto caso, que ustedes conocen, de factoreo, que se llama diferencia de cuadrados, esta diferencia la podríamos expresar de la siguiente forma. Aplicando el quinto caso, expresamos esto como la suma de las bases por la diferencia de las bases. Este es el quinto caso que ustedes conocen muy bien. Entonces, fíjense, a la diferencia de cuadrado la podemos expresar como el producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Perfecto. Entonces ahora tenemos el producto de dos factores igual a 0. Entonces esta ecuación la podemos descomponer en estas dos ecuaciones. Por un lado, x sobre a más z sobre c igual a 0, o x sobre a menos z sobre c igual a 0. Esta ecuación es la ecuación de un plano, ¿sí? Y esta ecuación es una ecuación de otro plano, en el espacio, en R3. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación de un plano, aquí, esta ecuación está acá, miren. Es la misma, fíjense, es la misma ecuación. Entonces, esta ecuación representa un plano. Pero con esta ecuación, y igual a B, porque K vale B,
¿sí? Si K vale B, entonces tengo la ecuación I igual a B, que representa un plano, ¿sí? Un plano paralelo al plano XZ. Entonces, este plano con este plano generan una recta, ¿sí? Generan una recta. La intersección, ustedes saben que la intersección de dos planos representan una recta. Entonces, esta ecuación representa una de las rectas secantes. Lo que en la GeoGebra, si nos vamos allá, perdón, x igual a 3, ahí tenemos las dos rectas, para x igual a b o x igual a 3, para este caso particular. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿sí? Formada por la ecuación de este plano y de este plano. Estos planos se cortan y determinan una de estas rectas. Una recta. Ahora, tomo esta otra ecuación, ¿sí? Que representa también un plano, con el plano I igual a B, representan la otra recta. ¿Está? Bien. Entonces acá tenemos la ecuación de las rectas secantes en el plano I igual a B. ¿Sí? Porque K vale B. Y para K menos B tenemos estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de las otras dos rectas. Fíjense que la primera ecuación es la misma que esta. La segunda ecuación es la ecuación del plano I igual a menos B, ¿sí? Porque K vale menos B. La ecuación de la otra recta está formada por esta ecuación, que es la ecuación de un plano, y la ecuación I igual a menos B, que es la ecuación de otro plano. Entonces estos dos planos se cortan, determinan una recta, estos dos planos se cortan, determinan una recta. Y acá tengo la ecuación del otro par de rectas secantes. ¿Está? Esto cuesta un poquito, ¿no? Hay que analizarlo en detalles. Esto después lo miran ustedes con detalle. Bien, finalmente, si B al cuadrado menos K al cuadrado es negativo, y es menor que 0, entonces vamos a obtener como intersección hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. ¿Está? Como dijimos. Es decir, si K es menor que menos B y K es mayor que B, si K es mayor que B, ¿sí? Mayor que B vale 3 en este caso, mayor que B, vamos a obtener hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. Y si K es menor que menos B, también hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. ¿Está? Vamos a las secciones con los planos paralelos al plano IZ. Pasa algo parecido. Veamos, chicos. Miren. Perdón, ahí. Fíjense, vamos a quitar esta intersección y vamos a habilitar esa. Miren. Mientras K sea, fíjense que A vale 2. A vale 2, ¿sí? Mientras K sea mayor que menos 2 y menor que 2, como sección vamos a obtener hipérbolas con eje focal ahora paralelo al eje Y, ¿está? Repito entonces, para acá, mayor que menos A, ahí, mayor que menos A, y menor que A, obtenemos hipérbolas con eje focal paralelo al eje Y. ¿Qué pasa si K es igual a A? Es decir, si K es igual a 2. Miren ahí, K igual a 2, K igual a A. ¿Qué obtenemos como sección? Dos rectas secantes. ¿Qué pasa si K es igual a menos 2? Es decir, K igual a menos A. Si el plano pasa por ese punto. La traza, la sección va a ser un par de rectas secantes. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si K es mayor que 2? Si K es mayor que 2, también obtenemos hipérbola, pero ahora las hipérbolas tienen eje focal paralelo al eje Z. Y de la misma forma, si K es menor que menos A, también vamos a obtener hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. ¿Está?
volviendo a la diapositiva, entonces, las secciones con planos paralelos a YZ, es decir, con planos X igual a K, tenemos la ecuación de la superficie, reemplazando X igual a K en la ecuación de la superficie, obtenemos esta expresión. Llevamos este término al segundo miembro, restamos estos dos términos, y obtenemos esta ecuación que representa una hipérbola. Una hipérbola con eje focal Y, o con eje focal Z, o con o hipérbola degenerada en dos rectas secantes. Va a depender del valor que tome a cuadrado menos k cuadrado. Si a cuadrado menos k cuadrado es positivo, las hipérbolas van a tener eje focal paralelo al eje Y. Si a cuadrado menos k cuadrado es igual a 0, las trazas van a representar dos pares de rectas secantes. Acá tenemos un par de rectas secantes, ahí están las ecuaciones, y acá tenemos el otro par de rectas secantes, ahí están las ecuaciones. Y si a cuadrado menos k cuadrado es menor que 0, entonces las hipérbolas que vamos a obtener como intersección van a ser hipérbolas con eje focal paralelo al eje Z. ¿Está? Hagan captura y vamos a la gráfica, chicos. Se me está haciendo largo esto. Pasamos a la gráfica, punto 6. ¿Cómo hacemos para graficar? Nuevamente, insisto, estamos trabajando en forma genérica, ya lo vamos a hacer con un ejemplo en particular. En forma genérica, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es para la teoría. Trazamos un sistema de coordenadas en el espacio y vamos representando todo lo que hemos encontrado en las intersecciones con los ejes y en las trazas con los planos coordenados. Entonces, como intersección con el eje X, hemos encontrado estos dos puntos, A00 y menos A00, estos dos puntos sobre el eje X. Entonces representamos esos dos puntos. Ahí está. A00 menos A00. Bien. Sobre el eje Y, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado como intersección? Perdón. Sobre el eje Y hemos encontrado como intersección estos dos puntos, 0, B0 y 0 menos B0. Que nuestro dibujito auxiliar son estos dos puntos. ¿Sí? Estos dos puntos. Entonces los representamos en nuestra gráfica. Los representamos. Ahí están. 0, B0, 0 menos B0. Perfecto. Con el eje Z, ¿le hemos encontrado intersección? No, no existe intersección. Así que no hay nada para representar sobre el eje Z. Bien. Seguimos. Vamos a las trazas sobre los planos coordenados. Sobre el plano XY hemos encontrado una elipse en el plano Z igual a 0 como traza. En nuestra figurita de análisis es esta elipse. Entonces la tenemos que dibujar. La dibujamos. Por estos puntos trazamos esa elipse. Perfecto. No hace falta que determinen el foco ni que tracen nada recto. Directamente por esos 4 puntos tiran la elipse. Perfecto. Bien. Como intersección o como traza sobre, ahí está, sobre el plano. Esperen acá, voy a mostrar esto, se me fue. Sobre el plano XZ, que hemos obtenido una hipérbola en el plano XZ. Esa hipérbola es esta. Presten atención acá. Esta hipérbola. Entonces, a esa hipérbola no la vamos a poder trazar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar un plano por encima del centro, en Z igual a K, ¿sí? Y por debajo también para limitar la superficie. Recuerden que la superficie es infinita hacia arriba y hacia abajo. Y lo que vamos a obtener como intersección con un plano Z igual a K, por arriba y por debajo van a ser elipses. Eso ya lo vimos. Con Z igual a K obtenemos elipses, siempre. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces definimos un valor de K y por ese valor de K en Z trazamos ejes auxiliares paralelos al eje X y al eje Y.
Y sobre este plano, Z igual a K, vamos a trazar la elipse que obtengamos como intersección. Determinamos los vértices de esa elipse y trazamos la misma. Ahí está la elipse. De la misma forma hacia abajo, en el plano Z igual a menos K, trazo las paralelas a los ejes coordenados, X e Y. Se llaman ejes auxiliares. En el plano Z igual a menos K. Entonces, trazamos la elipse que se obtiene como intersección, como traza con este plano Z igual a menos K. Que va a ser la misma elipse que esta. ¿Sí? Eso lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Entonces determinamos los vértices y trazamos la elipse. Bien. Ahora sí ya puedo trazar la hipérbola sobre el plano XZ. Entonces, por este punto y por este punto, trazo una rama de la hipérbola. Ahí está. Por este punto y por este, trazo la otra rama de la hipérbola que resulta como traza sobre el plano XZ. Sobre el plano IZ, dijimos que obtenemos o que obtuvimos esta hipérbola. Entonces la trazamos por este punto, por este y por este, trazamos una rama, o por este, perdón, por estos 3 puntos, una rama. Y por estos otros 3 puntos, la otra rama. Y ya está nuestro hiperboloide graficado. Obviamente no podemos dibujar todo el hiperboloide porque el hiperboloide es infinito. Lo tuvimos que limitar con un plano Z igual a K y con otro por debajo con un plano Z igual a menos K. Gráfica en el primer octante, es decir, tenemos que representar gráficamente la porción del hiperboloide que se observa en el primer octante. Trazamos semieje positivo X, semieje positivo Y y semieje positivo Z. Y vamos representando lo que observamos en cada uno de los semiejes. Sobre el semieje positivo X tenemos este punto, lo representamos. Sobre el semieje positivo Y tenemos este punto, lo representamos. Ahí está. Sobre el semieje positivo Z no tenemos intersección con la superficie, no representamos nada. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos con las trazas. Sobre el plano XZ tenemos esta porción de la traza que se ve en el primer octante. Entonces hacemos esa traza uniendo estos dos puntos. Ahí está la traza. Sobre el plano XZ se observa esta porción de la traza, esta porción de esta rama de la hipérbola. Pero esta no la voy a poder trazar mientras no tenga este punto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, por Z igual a K, ¿sí? Por Z igual a K, vamos a trazar ejes auxiliares, en realidad semiejes auxiliares. Semieje paralelo al semieje X y semieje paralelo al semieje Y. Y determinamos este punto sobre este semieje y este punto sobre este semieje. Y trazamos esta porción de la elipse que se ve en el primer octante. Entonces, uniendo estos dos puntos, trazamos esta porción de la elipse que se ve en el primer octante. Y finalmente completamos las trazas. La traza sobre el plano XZ que se ve en el primer octante y la traza sobre el plano IZ que se ve en el primer octante. Bien, ahí está. Y ahora hay que sombrear, hay que pintar la superficie que se ve en el primer octante. Pregunto, a ver si están atentos. ¿Qué debo sombrear? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? ¿Sector 1 o sector 2? Chicos, 2. sector 2. Muy bien. Ahí está sombreadito. ¿Lo ven? Ahí está sombreadito. Cuidado con pintar la parte de arriba. Un error común es pintar esto. Eso se ve mucho en los parciales que pintan esta parte de arriba. Y no, porque recuerden que el hiperboloide es hueco por dentro. Entonces esta es una cascarita. Esto es una cascarita que se ve en el primer octavo. Entonces hay que sombrear esto. ¿Ya, chicos? En GeoGebra, volvamos a GeoGebra. Vamos a acomodar un poquito todo esto. Denme un segundo. Vamos a acomodar esto. Y les muestro qué es lo que se ve en el primer octante. Bien. En el primer octante, lo que se observa es esta porcioncita.
¿sí? Es esta porcioncita, que es el primer octante. Perdón. A ver, ahí está. Ahí está. Semieje positivo X. Vamos a quitarlos. Ahí está. Semieje positivo X, semieje positivo Y, semieje positivo Z. Es esta porción, chicos, miren. Esta que estoy señalando. Esta porción. Y fíjense que es una cascarita. ¿Está? Esto. Bien, chicos. Terminamos con la teoría. Hagan captura de esta última imagen y vamos con un ejemplo práctico.